Leonardo Padrón es mi invitado esta noche. Shirley con Padrón es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Leonardo, hablamos de los imposibles. ¿Cómo defines tú un imposible? ¿Es una persona difícil de entrevistar, difícil de olvidar o quizás de evadir? Ese término tiene varias lecturas. En principio, es una persona muy difícil de sentar durante una hora para hacer la entrevista por la dimensión de su fama, de su éxito, de su agenda ocupada. Pero también es una persona imposible de ignorar, imposible de no celebrar, imposible de no querer entrevistar. Y básicamente un imposible para mí es alguien que es un fuera de serie en su oficio, alguien que maneja la excelencia pues, en su oficio. ¿Cuál es la diferencia para ti entre una entrevista que hace un escritor y una periodista, como yo, por ejemplo? Ajá, ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo a la hora de hacer entrevistas? Vaya. Bueno, fíjate que yo me acerco a Piensa tu respuesta, ¿Ah? Piensa tu respuesta que me queda todavía un negro más de preguntas. Yo me acerco son seres humanos que se escribieron a sí mismos, son personajes que se diseñaron a sí mismos. Entonces yo me acerco con la curiosidad del escritor que quiere ver cómo esa persona escribió su vida. Quizás yo me acerco incluso, hay periodistas que muchas veces se acercan al personaje en pos de un titular llamativo, escandaloso, tremebundo. Hay mucho amarillismo en ciertas zonas del periodismo, ¿no? Yo no ando buscando, yo no tiendo a emboscadas ni ando buscando el titular escandaloso o la confesión morbosa. Si ocurre una confesión, que además en Los Imposibles han ocurrido muchas confesiones, quizás justamente porque de alguna manera bajan la guardia, cuando sienten que lo que está planteado más que una entrevista es una conversación. Y ha generado momentos emocionales extraordinarios. ¿Cuáles de esos momentos recuerdas? ¿Cuál entrevista te ha marcado? Mira, Todos los hay ciclos que has muchas, tenido. hay muchas. La de Emilio Lovera es quizás histórica, ¿no? Porque es un personaje que uno jamás pensaría que tuvo una vida tan tormentosa en su infancia, en su adolescencia, que vivió la violencia doméstica de una forma tan fuerte, y tú lo sientes que es tan luminoso, que es tan dispensador de alegría para el resto del mundo. Él tenía la planilla llena para ser un PRAN, un adicto a las drogas, en fin. La de Facundo Cabral a mí me impresionó porque la vida de él era como perfecta para por lo menos 10 películas. Que de repente alguien te diga, yo a los 10 años era alcohólico. Tú dices, wow, y después te empieza a contar cómo fue cuando conoció a Eva Perón. Es decir, una vida sensacional, ¿no? Me ha pasado de todo. La entrevista con Carlos Andrés Pérez fue una entrevista que tampoco olvidaré porque estaba arrasado en su salud por un ACV que había tenido como 6 meses antes, y era un personaje inmensamente distinto a aquel que saltaba charcos en la democracia de monarquía. Era un hombre disminuido, enjuto. Uy, a mí me conmovió mucho. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil de penetrar? Conocer realmente su vida. Hay varios que a veces tratan de vender su vida como un dibujo perfecto, ¿no? Y yo creo que todos somos una mina de errores y tenemos nuestros lados oscuros, nuestras miserias. Entonces cuando hay personajes que intentan venderse como ecuaciones de vida perfecta, se les nota, pues, ¿no? La impostura. Eso no te lo voy a decir. Sabía que no me lo ibas a decir. Bueno, porque quizás, ahí está la diferencia. Yo iba a buscar ese titular, tú no me lo ibas a decir. Es que ese sería el titular de la entrevista. Claro. ¿No? Es que además me resulta descortés. En todo caso, la gente que busque los libros va a conseguir quiénes son. O hay otros que son hoscos. Me acuerdo Fernando Savater, el gran filósofo español, que es uno de los filósofos más importantes del mundo. Tenía esa cosa a veces del español dura y fue un hosco. Fue una entrevista difícil, se complicó todo, se echó a perder el aparato donde estábamos grabando y se iba poniendo de peor humor.
pero terminó siendo una entrevista maravillosa porque lo que soltaba eran joyas de reflexión. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo se tejen esas relaciones para tener a esos grandes personajes en esa silla, en ese micrófono? Bueno, tienes que tener un equipo de producción que fastidie lo suficiente, que tenga la tenacidad y la perseverancia suficiente. A veces, bueno, yo mismo soy el que procuro el lobby o los busco. Hay algunos que los conozco. Hay muchas maneras de llegar, tú lo sabes, hay muchas maneras de llegar a ciertas hay que ser bien figuras. creativo. Ojo, hay unos que yo he tardado 2 o 3 años en conseguirlo. A Vargas Llosa tardé 2 años. A Juanes también. Dios mío, a Cheo Feliciano tardé 3 años. Y lo logré, pero fíjate, yo con Juan Gabriel, tuve una tarde entera con Juan Gabriel y no pude entrevistarlo. Para entrevistarlo, tenía mi equipo de RBI, estuve con él toda la tarde, fui con él a visitar la orquesta, la sede del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles. ¿No quiso darte la entrevista? No, me dijo, te la doy, pero acompáñame que Gustavo Damián me está esperando. Estuvimos los 3, le tomaba fotos, porque él me decía, hazme esta foto aquí. Me convertí en el fotógrafo de Juan Gabriel toda la tarde, y yo decía, bueno, ya con esta relación me va a dar una entrevista maravillosa. Finalmente no ocurrió, pero no por culpa de él. Pero bueno, pasan esas cosas. Y yo dije, ¿Por bueno, qué no ocurrió? Ahí va la diferencia porque, de la entrevista de un escritor y una periodista. No, yo también preguntaría por qué no ocurrió. No, porque se vino el momento en que tenía que irse al Poliedro. Me dijo, vente al Poliedro, me fui al Poliedro. Cuando llegué al Poliedro dije, es mentira, no me va a dar la entrevista. Ya él tenía problemas con la voz, no iba a someter su voz a 1 hora de entrevista si tenía que cantar 3 horas. Dije, no sé yo, me vine y entonces ahorita tomó la muerte la última palabra. Leonardo, te mueves en 2 escenarios dispares. Puedes estar en un programa de farándula, pero también puedes atender una invitación del High Festival. Es decir, es difícil definirte. ¿Cómo te defines tú? ¿Eres un intelectual prestado a la televisión? ¿Eres un intelectual farandulero? ¿Eres un poeta? De todos esos sombreros que usas, ¿cuál es el que mejor te queda? Me lo vas a responder al resto. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Leonardo Padrón aquí en Shirley.